Olá, nesse video tutorial eu quero dar algumas aclarações sobre trabajos monográficos conforme o manual de la UEP. Se eu vou citar alguma coisa, então é del manual de la UEP e quero dar alguns aportes, algumas sugerências de como lo podem fazer para que esté conforme o manual de la UEP. Bien, seguimos. La primera cosa, empezamos con las citas directas. Citas directas, según el manual de la UEP, es el material que es citado directamente, palabra por palabra, de otro autor, y eso requiere un trato diferente para incluirse en el texto. Al citar directamente se representa la cita palabra por palabra y se incluye el apellido del autor, año de publicación y la página en donde aparece la cita. En resumen, entonces, cita directa sería nuestro famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, pegar, palabra por palabra. Y hay algunas reglas en relación a esa cita. La primera, entonces, como ya conocemos y como podemos ver en el otro tutorial sobre Zotero, se tiene que incluir el apellido del autor, año de publicación y la página donde se presenta la cita. En ese caso, ustedes van a poder mirar el tutorial sobre Zotero, que es nuestro tutorial anterior, y entonces van a saber cómo se aplica eso o cómo se hace el uso de Zotero. En eso no vamos a entrar en más detalles en ese video tutorial. Las citas directas, ellas pueden ser cortas o largas. Cortas, según el manual, es cuando tienen menos de 3 líneas. Cuando las citas directas son cortas, se incorporan a la narrativa del texto entre comillas. Eso es muy importante. Todo que está copiado, todo que es copiado y pegado literalmente debe presentarse entre comillas cuando tiene menos de 3 líneas. En las citas directas, como se ve ahí, se debe usar el estilo de texto párrafo. Estoy hablando entonces del uso de los trabajos o de la plantilla de monografía. Se usa el estilo párrafo cuando se pone una cita directa corta. En el ejemplo que yo puse ahí, yo pongo entonces en un párrafo 3 citas directas, todas ellas pertenecientes entonces a Jean Piaget. Y tenemos acá 3 citas. Si van a mirar, todo está entre comillas y ninguna de ellas tiene más de 3 líneas. Y eso muchas veces se puede hacer. Es una estrategia justo para evitar que se tenga tantas citas directas largas, que son las citas entonces que tienen más de 3 líneas. Y en ellas se usa un estilo de párrafo diferente. Según el manual de la UEP, cuando las citas directas constan de más de 3 líneas, se destacan en el texto en forma de bloque sin el uso de comillas. Se comenzará ese bloque en una nueva línea a una distancia de 1,25 del margen izquierdo y 1 centímetro desde el margen derecho. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, se dejará la primera línea de cada uno 1,25 centímetros adicionales. Se escribirá a espacio sencillo la cita entera en tamaño 12. Como pueden ver, hay las citas directas largas, la cita directa larga de más de un párrafo, que deberías evitar de cualquier modo usar, y la cita directa de un párrafo. Empezamos con el caso si vamos a usar citas directas de más de un párrafo. Quiero copiar 2 o 3 párrafos originales de un autor. ¿Cómo lo hago? Bien, en este caso, acá tengo el ejemplo de cómo de una cita directa larga. En ese caso se usa para la cita, toda esa parte acá, el estilo de párrafo cita. Y como perciben,
como todo ya está en el estilo párrafo cita, nosotros solo necesitamos poner al fin de esos párrafos copiados la referencia. Pero eso es cuando usamos el estilo de párrafo cita, porque si no, en textos normales, nosotros siempre usamos el estilo de párrafo. Y ahí hay diferencia, y por eso, entonces, cuando se usa el estilo de párrafo cita, y si toda esa parte es del mismo autor, entonces solo necesito citar al fin del contenido copiado literalmente de quién que es el contenido. Bien, las citas directas largas de un párrafo tienen una pequeña alteración. Como pueden ver, yo estoy cortando o voy a cortar esa primera línea. Y hay dos formas entonces para hacerlo. Primero, ingresando en párrafo, se va a sacar entonces esa parte de primera línea. Se va a poner simplemente 0 y se acepta. Y ahí ya está. Si la cita directa larga es de solamente un párrafo, se va a sacar el contenido o el espaciado de primera línea. También se puede usar entonces simplemente la tecla retroceder una vez y en eso él ya va a arreglar y ya va a cambiar la posición. Eso sería entonces en la cita directa larga de un párrafo solo. Con el estilo de párrafo cita, con ese cambio se saca el margen de la primera línea. Bien. Quiero avanzar y aclararles ahora la diferencia de la ubicación del punto final. Es un pequeño detalle que dice mucho. Voy a dar algunos ejemplos a ustedes y quiero que entonces miren primeramente el punto en amarillo y esa es la diferencia cuando el punto se presenta antes o después del paréntesis. Por ejemplo, en el primer párrafo, todos los puntos se presentan después del paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la oración que viene antes del punto pertenece al autor. Como ahora, por ejemplo, muestro de Castro Claren, entonces solo la segunda oración pertenece a ella. Y en el último caso de Malville, entonces solo esa oración que destaco pertenece a Malville, porque el punto está después del paréntesis. En el último caso, el punto se presenta antes del paréntesis, que eso quiere decir es que todo el párrafo pertenece al autor. Todo ese párrafo fue sacado parafraseado de Sánchez, con algunas citas directas, pero todo él pertenece. Imaginemos ahora que dentro de la cita se presenta Malville, por ejemplo. Mismo así, en este caso, todo el párrafo, porque yo puse así el punto final, todo el párrafo pertenece a Sánchez. Ese es un cuidado que se debe tener. No se sugiere o no es apropiado entonces poner más de una oración pertenecientes al mismo autor y tener dos autores en el mismo párrafo. En ese caso, si iba a ser acá de Malville, yo iba a tener que pulsar una vez intro y hacer un nuevo párrafo para que el otro párrafo pertenezca entonces a Sánchez. Bien, para finalizar ese tutorial, quiero entonces aún dar algunos pequeños aportes sobre el uso de estilos de párrafo y la actualización de índice. Como ven, hay los capítulos. En los capítulos se usa el nivel 1 de párrafo. En los subtítulos, el 1.1 se usa el nivel 2. En los títulos que llevan 3 numerales, 1.1
2.1 se usa el nivel 3. En el nivel 4 entonces se iba a usar el nivel 4. Para actualizar el índice pulsamos entonces dentro del índice una vez con el botón derecho y pulsamos en actualizar campus. Y así actualiza automáticamente el índice. A veces se va a presentar la opción si queremos actualizar todo el índice o solamente los números de página. Ese es el video tutorial de hoy. Mi esperanza es que pueda servirles de algo. Saludos.